Muy buenas. Hoy vamos a hacer unos puerros con patatas y zanahoria. Una receta de lo más sencilla, sana y la vamos a hacer muy rápido. Pues bueno, aquí veis los ingredientes: patatas, los puerros, por supuesto, una cebolla, unos dientes de ajo, una pastilla de carne y las zanahorias. Y bueno, tenía ahí unos restos de pimiento rojo y verde, también lo voy a añadir. Pues ya lo veis. Después ahí tenéis el aceite de oliva, vino blanco, que os añadís, no es necesario, pero bueno, yo lo añado. Una pastilla de carne y ya os he comentado, ni el vino blanco, ni la pastilla de carne, ni los pimientos son necesarios, pero bueno, yo lo suelo hacer porque le da un sabor mucho más rico. Bueno, ya tenemos las patatas troceadas, bueno, ya sabéis, cascadas. Hacéis un corte con un cuchillo y después las rompéis. El pimiento rojo y el verde, el ajito de picado, la cebolla, la zanahoria y bueno, los puerros ya tenía de antes cortados, ya sabéis, mira, el tamaño más o menos, un par de centímetros, un centímetro. Entonces ahora vamos a añadirle el aceite. Yo suelo usar una cazuela grande porque me encanta. Es mejor que sobre el sitio que hace falta, ¿no? Para poder después manejar bien todo el tema. Bueno, le echamos el aceite. Vamos a empezar primero a pochar la cebolla y el ajito, ¿vale? Bueno, ya tenemos pochando aquí la cebolla, el ajo y el pimiento rojo verde que le he echado. Entonces dejamos que se poche y después a continuación le echaremos los puerros y los daremos vueltas con el palito este y lo regaremos junto con esto. Perdonad la grabación, pero bueno, como estoy haciéndolo todo yo, pues es lo que hay. Muy importante, que no falte el choricito, lo que queréis picar, para cocinar, un vinito y así cocinaremos más aún. Bueno, ya hemos añadido la zanahoria y damos así vueltas. Y después haremos lo mismo con los puerros. Damos unas vueltitas para que todo se moje de aceite. Dejamos así un poquito y ahora vamos a por los puerros. Bueno, también hemos echado ya los puerros, les hemos dado vueltas para que se mojen de aceite y ahora vamos a añadir, pues esto es extra, o sea, si queréis, a gusto, un poquito de vino blanco. Damos a dar vueltas y dejamos que el vino blanco se evapore un poquito. Después esto cubriremos de agua. Antes de echar las patatas, cubrimos de agua porque hay que pegarle primero un hervor antes de añadir las patatas. Pues nada, damos un poquito de vuelta a esto, dejamos aquí que se evapore el vino un poquito y después le añadiremos el agua, ya os he dicho, hasta cubrir y dejamos que hierva. Bueno, aquí damos una cuarta vuelta, ya el vino se evapora un poquito, ya vamos a añadirle agua hasta cubrirse. Y esto vamos a dar un poco de fuego y vamos a hacer que hierva. En este momento le podemos echar la pastilla de carne para que hierva junto y le dé un poquito de sabor al carne. Hoy me estoy tomando este vinito baratito, 1,37 la botella en el escrito. Un Crianza 2009 y la verdad es que está muy rico. Pues bueno, he dicho, cubrimos los puerros, le añadimos la pastilla de carne y dejamos que... Bueno, ya está hirviendo. Ahora añadimos las patatas y volvemos a cubrir de agua si hiciera falta. Bueno, cuando vuelva a hervir, probamos el caldito para gusto de sal. Añadimos lo que haga falta y dejamos que hierva hasta que probéis la patata y esté ya comestible y ya está. Ya está todo blandito y cocido. Un plato rico, rico, rico.